Bien, buenas. ¿Cómo andan? Ahí ya somos 16, ya estamos para empezar. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Bien, doctor. ¿Todo bien? ¿Cómo fue eso la semana? ¿Pudieron ver algo? ¿Alguna duda que hayan traído? Por ahí la compañera... la compañera consultaba, ¿sí? Hizo una pregunta que tiene razón, que era sobre esto que estuvimos viendo sobre operadores y funciones, ¿sí? Recordamos que si nosotros, para usar operadores, sí, siempre se pueden usar, ¿no? Yo agarro dos valores, ahí veo un mensajito que están escribiendo en el chat. Estoy sin internet, conectada con mis datos de aviso por si se desconecta. Ok, entiendo. Sí, en realidad, sí, entiendo. El tema está en que yo tomo el presentismo por el tiempo que estuvieron conectados. ¿Sí? Si están un ratito y se desconecta, como que prácticamente en la clase estuvieron muy poco, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta si se desconectan antes o cuestiones así, ¿verdad? Nada, eso. Bien, volviendo un poco a lo nuestro. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que me hacía la compañera era cuándo uso operadores y cuándo no, cuándo uso funciones. Operadores básicamente puedo usar siempre, no agarro dos valores, pongo el operador el más, menos, el que sea y ya, ¿sí? Podrían ser dos, podrían ser más, ¿sí? Si yo quisiera podría sumar este que está por acá, más este que está por acá, y lo mismo para cualquiera de las distintas operaciones matemáticas. En cambio, si yo quiero hacerlo con funciones, ¿sí? Yo para... Supongamos que es una suma, ¿sí? Ahí no voy a tener problema, porque... Bueno, ven, ahí está lo que les decía, ahí no me toma suma, pero sum sí, ya me muestra ahí la ayuda. Entonces, bueno, por eso yo, al menos yo trato de usar los nombres de las funciones en inglés. Bueno, entonces ahí sum, ¿sí? Y con la suma le puedo pasar la cantidad de valores que yo quiera ahí, ¿sí? Y todo lo que quiera. Y me va a devolver la suma. Lo mismo con el promedio. Si yo pongo average o promedio, ¿sí? Que es lo mismo, le puedo pasar la cantidad de valores que yo quiera, ¿sí? Y internamente va a sumar esos valores y lo va a dividir por la cantidad de valores que le pasé y con eso calcular el promedio. Ahora, con lo que es la resta, ¿sí? El minus. Fíjense ahí que ya, si me fijo en la ayuda esa que me mostró, yo escribí, ¿no? Minus. ¿Sí? Y fíjense que ahí me muestra la ayuda de la función sobre cómo se usa. Hago clic ahí, ahí, y ya en el menú, en el mensaje ahí que me muestra de ayuda, ¿sí? Yo puedo agrandarlo más todavía, ¿no? Y ahí está desplegado. Pero ya solo en la versión reducida, fíjense que ahí ya dice minus y se le pasa valor 1 y valor 2, o sea, dos valores nada más. Si yo quisiera restar tres números, tendría que llamar, ¿sí? A una función. Uy, ahí se me puso una función, ¿sí? Supongamos que queremos restar el 20 con el 30 y luego el 1, ¿no? Pasarle como pasarle como primer parámetro. No me está tomando. Ahí está. No me está. Ahí está. Le paso como primer parámetro el primer valor. Segundo, el segundo valor. ¿Sí? Y ahí ya tengo los dos valores que le puedo pasar a la función. ¿Sí? Si yo quisiera restarle el 1, ahí lo que voy a tener que hacer, como les decía, es llamar a otra función minus. Entonces al resultado de esta resta, ¿sí? Le resto el 1. Cierro.
Y ahí ahora sí pude restar 20 menos 30 y menos 1, ¿sí? Entonces esa es una posibilidad. Pero bueno, yo lo que les decía es que para una resta no hay ningún problema si lo hacen con operadores que, para no estar anidando una función adentro de la otra, ¿sí? No tiene sentido para una resta. Sí, quizás para otras funciones como la que vimos el otro día, que era el sí, se acuerdan que usábamos más de uno, pero para una resta tranquilamente pueden hacer un valor menos otro valor menos otro valor, ¿sí? Y no está mal, ¿ok? Bien, ¿me siguieron lo que estábamos viendo? Sí, ¿Vos, sí, María? profe. A Sí. mí me cuesta por ahí un poco más el tema de cuando da los datos con la hora. Sí, profe. Por ahí es donde me cuesta un poco más. Ah, sí, sí. Con la función sí. Sí, la estuve practicando y me cuesta un poco, pero después de un largo rato la saco. Dale, ahora lo vemos eso, entonces. Perfecto. Está bueno que lo hayas traído también. Esto en principio entonces lo vemos en duda, más bien a la pregunta de María Rosa, que tenía esa duda de cuándo usamos funciones y cuándo operadores y... En realidad podemos usarla entonces, pero bueno, es un poco más largo el camino si usamos funciones para una resta, por ejemplo. Podríamos hacerlo con los operadores, ¿sí? Una resta, una multiplicación. En una multiplicación pasa lo mismo, se usó multiply, ¿sí? Fíjense que ahí dice producto de dos números, ¿sí? Solo va a admitir dos valores que le pase. Cifra 1, cifra 2, nada más. Si uso la división, el divide, exactamente lo mismo. Dividendo y divisor, ¿sí? Dos valores. Bien, eso en cuanto... Disculpe, profe, ¿cuál es la duda que dijo Florencia? Tamara, ahora Ah, Tamara. Sí, ahí, ahora pasamos. Porque no escuché. Ok. Lo que decía, ahora pasamos a eso. Entonces, esto en cuanto a eso de cuándo usar uno u otro. Luego teníamos este archivito que hemos hecho, ¿no? Para practicar un poco la función sí. Entonces teníamos los valores de las notas y con eso hallamos el promedio. Y con la función sí mostrábamos el texto aprobado o desaprobado, ¿no? De acuerdo al cuánto nos había dado ese valor de promedio. Y ese era como el básico, el primero que hemos hecho, ¿no? Después vimos esta herramienta de formato condicional para pintar de un color u otro de acuerdo a ese valor, ¿no? Entonces nos quedaba la función sí para mostrar un valor u otro, ¿sí? Acá tenemos la condición, el valor si se cumplía y el valor si no se cumplía. Y para pintarlo de un color u otro usábamos, ¿sí? O sea, para aplicarlo a un formato, no solo pintarlo, usamos un formato condicional. Esta herramienta de ahí. Y por acá le decíamos sí, con dos reglas distintas. Una que si el texto es exactamente desaprobado, que lo pinte de rojo, este color que tenemos por acá. Y si el texto, formato condicional, y acá si el texto es exactamente aprobado, que me lo pinte de este color verde, ¿no? El texto es exactamente aprobado con este verdecito acá. Aunque podría ser cualquier formato que yo elija, no le podría aplicar negrita si quisiera. Y ahí me lo mostraría en negrita como está acá. Entonces, dada una condición, que es que el texto sea exactamente este valor que está acá aprobado, y le aplique este formato que nosotros elegimos. Y yendo más específicamente a la duda que tenía la compañera, sí, que era este tema de acá, ¿no? Medicación y horarios. Ahora el de horarios
que es... Ah, no, dijo Tamara, vos dijiste hora actual. Vamos Sí, con profe, cuando es hora actual por ahí me cuesta un poco, lo saco, como le dije, después de varios intentos lo saco. Igual, nada, los más básicos, o sea, los más importantes son todos los que están hasta ahí, ¿sí? Hasta edades, ¿sí? Estos son como dos más que están, pero no... Tampoco es para preocuparse, no les voy a tomar algo así, ni mucho menos, pero sí vamos a ver cómo se hacen. Bien, entonces teníamos nombre, apellido, número de habitación y cama, ¿sí? Y un horario. Y acá, con la función now, ¿sí? Esta función now nos devuelve la hora actual, la hora que es ahora, ¿sí? Lo tenemos ahí. Entonces, lo que tenemos que agregar en esta columna acá es que si ya pasó, ¿no?, la hora actual, significa que ya tomó la medicación, entonces no debe tomar esa medicación. Si no pasó, tenemos que mostrar que sí, que debe tomar esa medicación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es comparar el horario actual si es mayor a el horario en que tiene que tomar la medicación, ¿no? Esa sería nuestra condición. Y en base a esto mostramos dos textos, sí o no. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, 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 profe. profe. Ok. Entonces, lo que hacemos acá, poner el igual, sí. ¿Cómo sería entonces nuestra condición? ¿Quién me puede decir cómo es esa condición? ¿Sí? ¿Es la condición que dijo recién, profe, now? Now, sí, este now, o sea, lo que hay en esta celda, lo usamos para mostrar la hora, esta que está acá. Solo para eso. Entonces, la condición, ¿cómo nos quedaría? Si vamos a usarlo, es lo que hay en esta celda. ¿Sí? ¿Qué cosa? Sí, J2 Si lo es que hay en mayor esta celda es mayor a E2, a E3, perdón. a E3, ¿sí? O sea, si el horario actual es mayor a la hora en que debe tomar la medicación, entonces significa que ya la tomó, ¿no? Ya pasó la hora. Supongo que ya la Sería tomó. Entonces, ahí entre comillas no. no debe tomarla, porque ya la tomó. Caso contrario, ¿sí? Demostramos que sí. Cerramos. Y nos muestra que no. A ver, ahí alguien dejó un mensajito. Lorena dice que no se escucha. Y Belén dice que sí. ¿Me escuchan en el resto? ¿Se escucha bien el audio? Sí, se Se escucha. escucha entrecortado. Está bien, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Ok, Yo lo escucho bien, profe. Yo lo escucho bien, profe. muy bien. A veces puede Fíjate ser... si son Sí. titulares o... Puede ser el tema también de la conexión cuando está medio lenta. Al principio me dijeron que un par no se podían conectar por el tema de no les funcionaba bien la conexión. Con el tema de la lluvia, así primero depende si es por cableada, no sé si sigue habiendo satelital, ¿sí? Como Telecentro en su momento. Que lo pasaba que cuando... satelital creo que es, no sé bien, no me acuerdo el sistema, pero cuando había lluvia se funciona más lento. Porque el viento y la lluvia interrumpe la señal, entonces Sí, profe, yo tengo Telecentro y me pasa te eso. pasa eso, ¿no? A veces Sí. se ve medio mal la tele. También. Sí, Me sí, estoy pasando datos desde el teléfono a la compu porque si no, imposible.
Sí, estoy igual. Sí. Pasa eso, con las que son por satelitales y esas tecnologías, cuando hay... En su momento era DirecTV, ¿sí? Cuando hace un par de años no había internet, pero estaba DirecTV, si había lluvia, se veía mal DirecTV, ¿no? Y bueno, con Telecentro pasa algo similar. Otra tecnología, por supuesto, pero bueno, ese es el tema. Entonces puede ser que sí funcione, pero anda más lento, tiene menos señal y bueno, puede ser eso. Bien, volviendo a lo nuestro. ¿Siguieron entonces un poco lo que hicimos? Si la hora actual, si lo que está mostrando... Nosotros usamos la función now, la usamos acá una vez para que muestre la hora y ya nos olvidamos, ¿sí? Acá sabemos que está la hora, que la hora actual, no importa cómo la conseguimos, ¿sí? Usamos el now, pero ya está. Solo tenemos en cuenta que está la hora. Entonces acá lo que hacemos es comparar la hora actual, si es mayor a la hora en que debe tomar la medicación, es porque ya pasó esta hora, ¿sí? Y entonces no debe tomar. Pueden pasar otras cosas, ¿no? Que, no sé, en el medio, que se haya olvidado, cosas así. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, si ya pasó el horario, no debe tomarlo, ¿ok? Es eso lo que pide el enunciado, ¿sí? Entonces, yendo a lo como nos quedó, sí, lo que hay en esta celda es mayor a lo que hay en esta, le mostramos no, caso contrario sí. Profe, disculpe, la fórmula que es igual, sí, paréntesis. Sí. ¿Cómo queda? Sí, para anotármelo. Hablando un poquito más por si está del celu, capaz no se llega a ver. No, gracias. Entonces, acá tenemos la hora, acá está la hora de la medicación. Y finalmente la fórmula nos queda, sí, J2, o sea, lo que está en la hora actual, es mayor a E3, o sea, la hora en que debe tomar la medicación, le mostramos no. O sea, ya superó la hora actual, ya superó a la hora de la medicación y le mostramos no. Caso contrario, mostramos el texto sí. Profe, una consulta. Bueno, Dime. ¿Es mejor, la otra vez me estuvo ayudando Florencia Sí. a entender un poco esto? Y cuando lo intenté hacer con la coma, por ejemplo, me tiró un error. Y después cuando le puse el punto y coma, ahí sí me lo tomó. Sí, con punto y coma. Ok, sí, o sea, siempre iría con punto y coma. Sí, con punto y Ok, coma. perfecto. Gracias. Bueno. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Todos me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Hay Y algo disculpe, por ahí ya lo dijo y no lo escuché. ¿Es igual sí o igual if? Es lo mismo, es lo que te comentaba al principio, viste, es que puede ser en inglés o en castellano. If es sí en inglés. Entonces puedes usar cualquiera de las dos. Yo, como le decía, a veces está disponible la versión en inglés, a veces también en castellano, sí, se puede usar. Acá no me acuerdo cómo lo escribí, a ver, vamos a ver. Si yo pongo igual, sí. Pongo igual, sí. Ahí no me muestra la ayuda, viste, no me lo muestra acá. En cambio si pongo if, sí, como que lo reconoce. Entonces, yo por eso trato siempre usar el nombre en inglés de las funciones, pero si lo toma cuando lo usas, sí, ponele, si yo escribo sí, a ver, esto es mayor a esto de acá, punto y coma, no, y si no, sí, cierro, ahí me lo tomó, funcionó. Igual cuando le puse el enter me lo reemplazó por if. Sé que yo lo tengo configurado en inglés, quizás el navegador, y me lo toma en inglés. Está bien. Por eso yo le digo, en inglés va a funcionar siempre, ¿sí? En castellano puede que sí, puede que no, está medio raro.
Eso es lo que pasa con los nombres de las funciones, ¿sí? ¿Ok? Y si trabajan, si trabajan con el Excel, el instalable, ¿vieron? El que ya se instala en la compu, no este. Solo por si, no sé, lo tienen en el trabajo, en algún lado. Ahí con más razón afecta el tema del idioma, porque hay versiones que son más viejas que otras, si vienen con si el idioma está en español o está en inglés. Entonces, yo siempre les recomiendo en inglés, el nombre de la función va a funcionar, va a estar bien. Bien. Entonces, de nuevo, me siguen, hasta acá estamos bien, ¿no? Comparamos lo que hay en esta celda con lo que hay en esta acá, ¿sí? Algo que les iba a decir, que no les llegué a decir la clase anterior, que cuando trabajamos con horas, esto ya es por si lo intentan hacer y no sé, que están trabajando con hoja de cálculo, puede haber, hay veces que no lo toma como, nosotros estamos haciendo una comparación de horas, ¿sí? Y a veces lo compara como si fuera un valor, como si fuera un texto. Entonces, cuando están trabajando así con horas, lo mejor siempre es usar, ¿sí? Pasarle la función value, así, a los valores que son de horario o de una fecha o una hora, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta por si, no sé, hacen algo y les falla, ¿sí? Siempre es recomendable usar esta función, pasarle la función value. Por eso les decía que hasta acá, que si les salió hasta acá está todo bien, ¿sí? Que bueno, que esto es un poco un pasito más, que no les voy a tomar algo así, pero bueno, vamos a ver cómo se hace, así nada, vemos algo un poquito más difícil. Siempre vamos a ir a ejercicios como los primeros que hicimos, ¿sí? Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Si ven algo raro, siempre pásenle a lo que es lo que son las celdas que tienen algún horario, alguna fecha. Le pasan el value y ya está. Bueno, después de eso arrastramos y ya entonces tenemos como se llama, lo mismo para el resto de las filas. ¿Okay? Si nos fijamos, fíjense, en hora actual son las 9, ya pasaron las 4, ¿no? Las 9 es más grande que las 4, entonces debe tomarla, no. Las 9 es más chico, no es más grande que las 11 horas, ¿no? Ya digo, lo que hay en esta celda es mayor a lo que hay en esta celda, no. Entonces entra por el tercer parámetro, no entra por el sí, por este que está acá, sino que entra por este. Ojo ahí que nos quedaron invertidos, ¿no? Porque este es el segundo parámetro, tenemos condición hasta acá. Este es el valor si esto es verdadero, si la condición es verdadera, y este es el valor si la condición es falsa, ¿sí? Pero acá nos quedó no primero y sí después. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, así que siempre va a ser el segundo lugar es si se cumple la condición y el último si no. Entonces, vamos de nuevo. El valor que está acá, o sea, las 9 horas, ¿es mayor a las 11? No. Entonces no entra por el segundo parámetro, sino que entra por el tercero y me vuelve sí. Vamos a ver si esto es correcto. Debe tomarla, sí. Acá de nuevo. Lo que hay en esta celda es mayor a las 16 horas. No. Entonces no entra por el segundo, sino que entra por el tercero y me vuelve sí. ¿Cuál es correcto? Dime. No, si solo hay que seleccionarlo y ya con Enter se pone solo. El no o el sí. En realidad, primero tenés que escribir. Vamos. Sí, hay que escribir toda la fórmula, pero veo que usted selecciona la parte que dice no, sí. Eso no lo borra. Solamente lo selecciona y pone Enter. No sé si te seguí. O sea, una vez que armaste una. Claro, sí. Usted arma toda la fórmula. Sí. Tenemos armado esto de acá, vale, la condición. Sí, la condición. Sí. Y después ves que usted está seleccionando ahora. Selecciona el no
Sí. ¿Y ahora qué hace? Ah, ok. Acá estoy tocando Enter, pero porque esto ya está puesto. Fíjate que ya está hecha toda la fórmula, ¿no? Ahí está hecha la fórmula. Y yo lo arrastré hacia abajo y ya me quedó. Entonces ahora lo que estoy haciendo es mostrarles cómo Ahí nos entendí. quedó. Sí, sí, Pero ya entendí. Y pones está, menor y lo ya se va. selecciono para mostrarles nada más que no entra por acá, sino que por acá. Y después toco Enter y queda tal cual como estaba. Es para comprobar si está bien lo que hicimos, ¿sí? Lo que hice es, ya está hecho ahí, ¿no? Entonces lo que hago es, hago doble clic ahí para que me muestre la fórmula que ya estaba escrita. Y dice, esto de acá, ¿es mayor a las 16 horas? No, las 9 horas no es mayor a las 16. Entonces no entra por este que está acá, sino que entra por este de acá. ¿Sí? Ahí va a ver este. Eso para mostrarles un poquito qué es lo que pasa. Porque si tiene que mostrar, sí, está bien hecho, básicamente. Sí. Entonces, esto que está acá, ¿es mayor a las 9 horas? Sí, es mayor, ¿no? Por poco. Si lo hacíamos un rato antes, no. Entonces, ¿el horario actual es mayor? Sí, es mayor. Entonces, lo que va a hacer es no entrar por este, sino entrar por el... no, sí, va a entrar por este. Porque se cumple esto. El horario actual es mayor a 9 horas. Entonces, ahí... no está entrando por el no. A ver. Nos quedó como está. Vale. Entonces, vámonos. Dice, el valor de esta acá es mayor al valor a este. Sí. Tendré que entrarme por el no. Denme un momento. Ahora vamos a actualizar. Puede ser que esté. Sí, ya sé qué está pasando. Fíjense. Nosotros hicimos este acá, ¿no? Que dice, compara J2, que es este de acá, con este que está acá, ¿no? E3, que es este que está acá. ¿Hasta acá me siguen? ¿Todos me siguen? Sí. Y lo que hice fue arrastrar hacia Sí, abajo. profe. Yo arrastré hacia abajo, ¿no? Autocompleté el resto de las celdas. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué era lo que pasaba cuando yo arrastraba hacia abajo? Se repite toda la operación. Bien. O sea, da por consensuado que la operación va a ser esa para toda la planilla. Tal cual, para el resto de las filas, ¿no? Como que se repite. Pero ¿qué pasaba? Este J2, si yo arrastro hacia abajo, va a ir hacia abajo, ¿no? Me va a agarrar este valor que está acá. Y va a ser este E3, ¿sí? Va a ser lo mismo. Este valor que está acá, lo va a arrastrar hacia abajo también. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos las operaciones? ¿Qué hacíamos para que este valor quede fijo? Y no siga bajando cuando yo arrastro hacia abajo. ¿Se acuerdan de lo que le estoy hablando o no? Vamos a repasar un poquito eso. ¿Se ponía el símbolo pesos? Tal cual, se ponía el símbolo pesos. Les voy a mostrar dónde fue que lo vimos. Hola, profe, ¿cómo le va? Yo lo hice el ejercicio, pero lo había puesto para fijar el valor con el signo pesos, por eso me quedé mirando lo que usted estaba haciendo. Bien, sí, está perfecto, porque si no lo fijamos,
Claro, ¿Se acuerdan? Acá lo habíamos visto. Que sí, nosotros queríamos dejar fija esa celda que estaba en verde. Porque sí, si no, cuando arrastrábamos hacia abajo, iba a bajar esta celda y acá también iba a bajar. Y nos iba a sumar esto con esto. ¿Se sí, acuerdan de eso que hicimos? sí, Entonces, para evitar eso, lo que hacíamos era a esta que está acá, ponerle el signo pesos, ¿no? Como sí, está por acá. Agarramos. Esta, porque como arrastramos, queremos que siga bajando esta, pero esta que está en verde no. Entonces, a esta que está en C40, le poníamos en el medio el signo pesos. ¿Ok? Y acá en este pasa lo mismo, porque nosotros vamos a ir. Ay, disculpe, profe, ese símbolo peso no es para sumar el 100, no, para fijar el No, valor para fijar el valor que hay que sumar. para fijar, claro. como referencia. Sí. Sí, Está bien. Es Pero lo que entendí ayer, por eso. tal cual. Para fijar entonces un valor hay que ponerle el símbolo peso. sí. Fíjate, vamos con eso. Fíjate, tenemos. Yo lo hice igual si, paréntesis, E3 mayor, igual, signo pesos, la letra, volví a poner signo pesos, el número, punto y coma, sí, entre comillas, punto y coma, no, cerré paréntesis. Perfecto. Perfecto. Fíjate fila y columna ahí. Por eso pusiste pesos adelante y en el medio. Está bien. Claro, En este que habíamos hecho, nosotros queríamos sumar este 10 con este 100, ¿no? Sí. Y después el 20 con el 100, el 15 con Sí. el 100 y todos con el 100. Si Sí. nosotros lo hacíamos sin ponerle el signo pesos, lo que iba a pasar es cuando yo arrastro hacia abajo, iba a agarrar Claro, no suma esta nada. celda y después esta también iba a bajar, entonces me iba a agarrar esta celda. Cuando yo vuelvo a Claro. bajar, agarra esta celda, pero agarra esta. Entonces yo lo que hacía era fijar la segunda celda, ¿sí? Ponerle el signo pesos ahí. Y Ajá, acá, sí. en este que estamos haciendo ahora es lo mismo, porque yo lo que quiero es que compare esta hora con esta celda. Y después esta hora, cuando yo arrastro para autocompletar, que compare esta hora también con este valor fijo, no que siga bajando también. Entonces, por eso es que a este 4 le voy a poner el signo pesos ahí en el medio. ¿Sí? Es algo que no lo había llegado a mostrar, pero ahí haciéndolo. No, al revés. No en el E4, que es este de acá, sino en el J. ¿Vos lo hiciste con el E, Lorena? Va en el sí, J. En el J porque en realidad es este el que hay que fijar. sí, tienes razón. Ahí me acordé Sí, que hasta la hora. me Sí, sí, preguntaste sí, y te sí. dije que sí, pero ahora cuando lo vuelvo a ver... No, 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 no. es El que ahí. fijo es la J. Delante de la J va el signo pesos y después de la J de nuevo va el signo pesos. Está bien, podés ponerlo en los dos lugares. O si lo pones Y solo en el pongo el medio número. funciona. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. ¿Puede mostrar cómo queda la fórmula en sí toda con el Sí. pesos? Voy a hacer una cosa, les voy a dejar la fórmula ahí y voy a mutearme un segundo que se me está quedando sin batería, voy a conectar la compu y ya estoy, Bien. Acá estoy.
Entonces era eso lo que no nos quedaba ahí, el no ese... ¿Se acuerdan? Me mostraba así porque claro, iba esto a medida que bajábamos, iba bajando acá también, entonces... nada, acá fíjense, como estaba, lo voy a poner como estaba antes, ¿sí? Sin el signo pesos. Y fíjense, en este de acá, finalmente, como nosotros hicimos esto sin fijar nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Arrastré hacia abajo y en este último me quedaba J5. En lugar de agarrar este, que es J2, me agarra J5, ¿ven ahí? Y acá me agarraba E6, que este estaba bien. Pero acá lo fue bajando cuando lo autocompleté y no queremos que haga eso. Entonces por eso es que acá la fijamos esta celda para que cuando autocompletamos no la siga, no siga bajando, sino que la deje fija. ¿Estamos bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿El resto también? Sí, profe. Buenísimo. Y este horario creo no lo habíamos llegado a hacer. Si quieren lo podemos hacer ahora, sí, en modo repasito, si les parece. Y bueno, ya pasamos a... O si tienen alguna duda más la podemos ver, pero bueno, ya con eso estaríamos. Entonces tenemos nombre, apellido, hora de llegada, ¿sí? El horario de entrada es para todos igual, 7:30. Y acá lo que hacemos es mostrar si llegó tarde o no, sí o no también. Dos textos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo les parece que podemos hacer eso? Igual sí. Igual sí. ¿Y qué cosa? La ¿Menor a 7:30? ¿Cómo? ¿Menor ahora a 7:30? Sí, ¿cuál es menor a 7:30? Ahora. de 2. Sí, B2, si la horaria de llegada es, De 2. ¿es qué? Mayor. Mayor a qué? A 7:30. A de 2, ¿no? 7:30. De 2. Si ese horario es mayor a este, entonces llegó tarde, ¿no? Que si se cumple esto, que devolvemos ahí. Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, entre comillas, sí o no, o llegó tarde. Sí, ahí. Sí o no. Si B2, esta celda, es mayor a esta, o sea, es más grande, a la hora en que llegó, ¿no? Este B2 es mayor a este que está acá, que es el horario de entrada, es porque llegó tarde, ¿no? Entonces, si se cumple esto, va a devolver esto, ¿no? Sí. Y si no, ahí haría, si no, no. ¿No? Cierro... se me cambió, que está ahí está. Cierro... Espere que copiemos la fórmula, profe. Sí, sí. Agarrando ahí, así se ve. Ahí está. Entonces, en las personas de abajo habría que poner el signo peso, pues no son todos el mismo horario. En realidad acá, en este acá, ¿puedo sacar un segundo la fórmula de pantalla? ¿Llegaron a copiar? Sí, profe. Fíjense. Yo comparo este que está acá con este que está acá. Siempre va a estar comparando con este, va a ir bajando. Sí, con ese último. Ajá, sí, sí. Entonces no hace falta que le pongas el signo peso. Si vos tuvieras, Ok. por ejemplo, en un sola celda, tuvieras algo, Un solo valor.
un solo horario, ponele, y el resto no estaría, siempre que tenés que compararlo con ese primero, ahí sí agarrás y comparás este que está acá con este de acá, este con este, y ahí sí tendrías que fijar porque si no te va a comparar este con este con Y los este que demás no tiene no. nada, este con nada. Entonces, O sea, ahí sí le cuando puedes. tienen un solo valor de referencia, profe, entonces. Tal cual. Ok. Tal cual. ¿Qué Ahí le dijiste? mandás Disculpa. Que cuando solamente tienen una sola referencia. una sola Si él celda dice, claro, Sí. si él le hubiese puesto 745 y el resto no hubiese puesto nada, ahí te poníamos 100 pesos para que fije ese valor, Ok, sí. va ese dato. Claro, lo que pasa es que yo ayer viendo y ahora viendo otro ejercicio pensé que era solo para sumar el 100 que había que arrastrar a los demás números, a la demás fila. No, Lo ahí ponía. no necesariamente. O sea, ahí. O Pensé sea, que era solo para sumar. no. Está bueno que hayamos visto esto así como que refrescamos un poco eso de fijar, ¿no? Pero no es solo para la suma, es para fijar. Hagas lo que hagas para fijar un valor y que cuando vos arrastrás, que este quede ahí fijo y el resto sí baja. Ok. Y en la suma se puede dar, porque si vos querés sumar estos dos valores, cuando junto completás, también. Claro. Bien, ¿se entendió? ¿Estamos bien? ¿El resto me sigue? Sí. Acá podríamos, Sí. como Sí, profe. Sí, les dije- profe. como les decía hace un ratito, vieron que usar, ¿sí? Como es un horario, una fecha, una hora, esa funcioncita value, por las dudas para que no errores raros ahí. Y ahora sí, lo arrastramos hacia abajo. Y bueno, ahí tenemos que... lo voy a cambiar. Bueno, igual ahí tiene que estar bien. Porque fijamos, ¿no? Sí. ¿Para qué ponemos value? El value es para que no lo tome... Hay veces que depende cómo está la celda, lo toma como una cadena, como un texto, en lugar de como una fecha. Entonces, por eso que usamos el value. Por las dudas lo convertimos a un valor de fecha. ¿Solo no- fechas y horario, profe? Sí, solo fechas de horario. Fechas Solo en de fecha de horario. Igual puede ser que funcione sin el value. Yo siempre se lo paso porque sí, en alguno no debería de dejar de funcionar, pero bueno, eso... Fíjense, a ver, vamos a sacárselo. Debería de darnos lo mismo, pero... A ver... Sí, no, ahí no nos cambia nada. Para que no lo tome como un texto. Bueno, ahí fíjense que los únicos que me muestra que no llego tarde son los que están antes del horario de entrada. O sea, si es a las 7:30, 7:15 está antes, entonces no llego tarde. 7:20 está antes, ¿no? Entonces no llego tarde tampoco. Solo estos dos son antes de 7:30, el resto sí me muestra que sí, que llego tarde. Bien, dudas, consultas. ¿Cómo va a ser el parcial, profe? Parcial va a entrar, digamos, conceptos. No le voy a estar preguntando, por ejemplo, la parte esa de formato condicional. Les puedo llegar a preguntar qué es el formato condicional, qué se le pasa al formato condicional, qué es lo que hace. Puedo llegar a preguntarle, sí, como yo le dije en otras clases, qué diferencias hay entre el formato condicional y una función condicional, para qué sirve cada uno, ¿no? Ese tipo de conceptos sí importantísimos. ¿Para qué sirve cada uno? No el paso a paso del formato condicional, que tengan que ir al menú formato, sino cómo funciona y qué es lo que tiene, si qué recibe. Bueno, va a tener una condición, si se cumple esa condición le aplica un formato. Que me sepan explicar que estuvieron haciendo esto, sí, que lo pudieron hacer y me lo muestren en alguna respuesta. No ¿Y un paso por ejercicio paso. también o no? ¿Un ejercicio Puedo poniendo llegar a fórmula? preguntar alguna funcioncita, sí, algún no
sé, algo con la función sí, cómo la aplicarían a algún caso en específico. Sí, no va a ser de estos así, van a ser de los más, que tenga una sola condición, que me muestren que pueden usar la función sí para resolver algo. Eso no es un paso a paso, sino escribir una función sí, escribir las partes de la función, eso, ¿sí? Eso puede llegar a entrar. Y después lo otro que habíamos visto, operadores también, funciones para operaciones, para qué sirve fijar una celda, como, en qué caso se puede aplicar fijar una celda, ese tipo de cosas, todo lo que estuvimos viendo básicamente. Pero bueno, repito, nunca le voy a tomar un paso a paso, hago clic acá, voy allá, algo que se hace con la computadora, no obviamente, sino que me demuestren que estuvieron haciendo los ejercicios, que estuvieron practicando y que lo entendieron. ¿Sí? Sí, Ok. Va a ser más live. Y si te gusta un poco más la práctica, sí, totalmente. Es que en la práctica ya uno después se olvida para qué el sí o el if o todos los símbolos y lo hace automáticamente. Sí, puede ser, pero bueno, cuando te surge algún problema y decís, no, está esto. No. Totalmente. Si lo hiciste, en realidad no te tiene que resultar difícil alguna formulita, no, por eso les digo, no va a ser la más compleja de anidar condiciones ni nada de eso, sino que me demuestren que pudieron usar la función sí, cosas así. ¿Para qué usarían una función? ¿Qué es una función? Ese tipo de conceptos que venimos trabajando, ¿sí? Y no recuerdo, creo que la parte de básica, ¿no? De lo que es hoja de cálculo, creo que no había entrado en el anterior. ¿Qué es una hoja de cálculo? Filas, columnas. No recuerdo, eso tengo que revisar. Si no entró, también va a entrar eso. No, profe, que es una fila, que es una columna, que es una celda. Había entrado, ¿no? Eso lo tomó, Sí, entonces no. Sí, me parecía, pero bueno, tenía esa duda. Eso es todo lo nuevo que estuvimos viendo. Y todavía tenemos 2 clases, ¿sí? Tenemos esta clase de acá. Les había dicho que era la clase anterior y 3 más, ¿no? Y una era de práctica. Tenemos 2 clases. Así que sí, todo lo que entre dentro de estas 2 clases, hasta el repaso, también va a entrar en el parcial. Bien. Evelyn, decile a tu nena que preste atención porque va a entender más que nosotros. Seguro. Imagínate. Sí. Imagínate a alguien Ahí está con el celular viendo al profesor cómo nos explica. Alguien que nace en la era de la inteligencia artificial. Cuando sea grande, nada. No, a veces si uno se pone a pensar en eso, sí. No, es que a veces te sorprenden. O sea, tiene 4 años y desbloquea el celular con el patrón, todo. Solo de ver, no es que uno le enseña. Sí, los chicos ahora nacen con ya la tecnología ahí al alcance de la mano. Está bien, es así. Bien, entonces, yo me parece muy loco eso porque yo, qué sé yo, recién a los 12 años tuve primer computadora y no había celulares, no había internet en todos los hogares, como rarísimo, pero bueno. No, y encima los celus antes tenían esos jueguitos de la viborita. Claro, ahora es como todo mucho más avanzado, TikTok, YouTube. Bueno. Igual ya vamos a hablar un poquito de eso, de fuente de información pero bueno, está bien, estuvo bien el comentario. Bien. ¿Se entendió entonces todo esto de la función sí? ¿Estamos bien? ¿Quedó alguna duda? No. Por el momento está bien. Estamos bien. Buenísimo. Me resirvió, profe, el repaso porque la verdad que sí, se entendió bastante. Buenísimo. Sí, porque lo del signo peso yo pensé que era para sumar, como le dije recién, y era para fijar también. Tal cual. Bien, igual de todas formas, nada, como les digo siempre,
en este espacio lo que hacemos es repasar lo que vimos, pero si surge alguna duda también la vemos. ¿Sí? Al principio de la clase lo usamos para eso. Así que, nada, en la próxima semana si les surge algo lo pueden traer y lo vemos. ¿Sí? Y yo le Momentáneamente. puse que el signo pesos, más que nada anoté, es para fijar el valor cuando tengo una sola referencia como único dato. Está muy bien. Está muy bien. Y sí. Podés agregar si querés que para que en el autocompletado no te tomes celdas de abajo. Claro, sí, igual está bien como explicaste, pero bueno. Está bien. No sé, no agrego nada. Bien. Entonces, vamos a pasar a un tema. Vamos a dejar esto entonces un poquito de lado, todo lo que es cálculo, funciones y esas cuestiones. Y vamos a pasar a algo un poco más visual, por decirlo de alguna forma. Si algo que se maneja así desde la interfaz de la hoja de cálculo, no lo voy a hacer pensar tanto. Ya pasó eso, ya pasó la tormenta. Entonces, tenemos, fíjense. Lo que vamos a ver. Uy, acá se me abrió algún menú que. No, está bien. Lo que vamos a estar viendo son filtros, ¿sí? Cómo filtrar la información, cómo buscarla, cómo borrar duplicados, ¿sí? Podemos tener datos duplicados, ¿sí? Que quizás no nos sirven en algún contexto, en alguna situación dada. Entonces necesitamos borrar esos datos duplicados. Vamos a ver cómo hacer eso. Y cómo filtrar información. Supongan que, no sé, yendo al caso anterior, tenemos un listado de alumnos y tenemos otra columna que dice, como vimos, aprobado, desaprobado, y queremos filtrar por si dice aprobado, desaprobado, y que muestre todos los aprobados, por ejemplo. O otra cosa que vamos a poder hacer es filtrar por color, ¿sí? ¿Se acuerdan que le habíamos aplicado un color u otro? Bueno, vamos a ver cómo filtrar también por color. Lo que se ve en verde, que me muestre, el resto no. Cómo buscar información en una columna, ¿sí? Que me muestre solo las filas que tienen esa información. Y para eso vamos a usar, vamos a estar trabajando con algunas hojas que tengo acá preparadas, ¿sí? Unas hojas de cálculo que están preparadas. Esta que estamos viendo ahí en la pantalla es de la época del COVID, ¿sí? Y fíjense que tiene, un momento, esto tiene distintas columnas. Esta no estaba, la agregué yo, la voy a borrar. Tenemos en principio una que dice título del protocolo, número de registro, nombre de la institución. Voy a volverla a una versión más atrás porque creo que tiene cambios que no quiero que tenga. Momentáneamente. Ahí está. Voy a restaurar una versión. Estamos. Un momento, porque sí, lo habíamos usado y bueno, con cursadas anteriores, y se ve que me quedaron esos cambios. Bien, entonces tenemos las distintas columnas, número de registro, nombre de la institución, ¿sí? Donde se trabajó ese registro, ¿sí? Bueno, un poco acá es un código, ¿sí? De 6. Un contacto, estado, si el protocolo está aprobado o no. Uy. Y acá el investigador a cargo de ese protocolo, ¿sí? Y por último, una columna más que dice sí o no. Momentáneamente no vamos a tener en cuenta esta columna. Vamos hasta acá, está investigado. Bien. Vamos a ver la consigna, que es lo que nos pide.
Fíjense. Con los siguientes instrumentos deberán realizar actividades propuestas a continuación. Adjunto un listado, un Excel del gobierno de la ciudad. Sí, esto está descargado de la página del gobierno de la ciudad. Como les comenté antes, de la época de COVID. Y dice, deberán enumerar, agregando una columna al inicio de la tabla, todos los protocolos presentados. ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es que enumeremos los protocolos, básicamente. ¿Se les ocurre cómo podemos hacer eso? ¿Se les ocurre cómo podemos hacer eso, enumerar esos protocolos? No. Con lo que vimos hasta ahora. Primero, sí, agregar una columna, ¿no? Una columna a la izquierda que tenga el número para cada protocolo. ¿Sí? Eso sí lo hemos visto como agregar columnas. Fíjense, yo en la columna, clic derecho, y ahí puedo insertar una a la izquierda o a la derecha. Y eso mismo lo podía hacer con las filas, ¿no? Si me paro en una fila, puedo insertar una arriba o una por debajo de la que estoy parado, ¿sí? Le vengo a la primera columna, clic derecho y agrego una columna más. Como adicional puedo agarrar, ¿sí? Y copiarme. Fíjense que en esta herramienta dice copiar formato. Puedo copiarme el formato y pegárselo a esta columna, ¿sí? Para que me quede igual los bordecitos. De título le puedo poner números, ¿sí? Yo le voy a poner ID, ¿sí? ID es la abreviatura de identificador, ¿sí? Por lo general se pone para tener un valor único sin que diferencie cada una de las filas, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿me siguen? Sí. ¿Cómo podemos numerar Sí, profe. entonces cada fila? A mano, yo escribo 1, 2, 3, 4, así. Lo vimos cómo podemos hacer eso. Las funciones, las repetíamos una y otra vez nosotros. Posible pregunta de parcial. ¿Cómo puedo numerar un conjunto de filas, ¿sí? De una tabla sin tener que hacerlo de forma manual? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Arrastrando, profe? Tal cual. Escribíamos al menos 2, ¿sí? Vamos a centrar un poquito el texto este de acá, que se ve medio feito ahí. Se ve como tirado a la derecha y ahí está, en el medio. Y como bien dijo la compañera, arrastrando, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que tener... ¿Qué pasaba si yo ponía un solo valor? Si yo no ponía Se 2. tomaba todo el mismo número, o sea, quedaba todo el mismo número nada más y no sumaba. Tal cual. En cambio, si yo pongo al menos 2, ahí sí, cuando yo arrastre, acá ya el programa entendía que el intervalo que iba a usar es de 1 en 1, ¿no? Yo podía tener 1, 2, y ahí me va a seguir 1, 2, 3, 4, 5, y también podía llegar a tener 1, 10, ¿no? Y ahí me iba a entender el programa que iba a ser de 10 en 10 y me iba a hacer 10 1, en 10. 20, sí. Entonces por eso es que necesariamente al menos tenemos que tener 2 valores. Y ahora sí, arrastrando, dijeron por ahí, Lorena creo que fue, si yo arrastro, puedo ir numerando, ¿sí? Todos los protocolos, importantísimos, ¿sí? Porque si no, fíjense todos los que son, 100, 200 y pico, tendría que estar uno por uno escribiendo, repitiendo, sí, escribiendo más. ¿Cuántos eran? Como, no me acuerdo. Arrastramos ahí. Bueno, hasta ahí. Son 445, ¿sí? Hacerlo a mano es imposible, ¿no? Bien. Genial. Con eso ya tenemos numerados los protocolos.
¿Qué más dice nuestra consigna? Luego deberán abrir una columna, una pestaña hospitales, ¿sí? Y ahí realizar un filtro ordenando de A a la Z todas las instituciones de salud que se encuentran en esa lista, ¿sí? Luego deberán asignar un color a cada institución, ¿sí? Entonces, en principio crear una nueva pestaña que sea hospitales y tener el listado de las instituciones de salud, ¿sí? Ordenadas de la A a la Z. Bien. ¿Cómo se les ocurre que hacemos eso? También lo vimos eso. ¿Cómo creamos? Agregamos una hoja con el signo más abajo. Excelente. Acá, agregar hoja. Me agrega una nueva pestaña que se tiene que llamar hospitales. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que nos pide es que tengamos un listado de las instituciones ordenadas de forma alfabética, ¿no? ¿Tenemos eso en algún lado? ¿Algún lado podemos sacar eso? ¿Tenemos esa información? ¿Qué les parece? En la columna de institución. Tenemos esta columna acá, ¿no? Que al parecer Sí. tiene todos los hospitales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Nos paramos en la columna y la copiamos. Venimos hasta a nuestra nueva hoja, a nuestra nueva pestaña. Y ahí sí, clic derecho, pegar. ¿No? Ahí nos quedó esta fila, la vamos a borrar. Listo, tenemos nuestro listado de instituciones u hospitales. A simple vista, ¿qué es lo que les parece que está pasando en este listado? Lo cual podríamos mejorar. A simple vista. No está ordenado alfabéticamente. Una es eso, no está ordenado alfabéticamente y nos decía que tiene que estar ordenado alfabéticamente. Otra más. Las celdas no están en el mismo tamaño. Sí, pero bueno. Las sí. filas. ¿Cómo? Perdón, filas. las filas, digo. Está bien. Sí, eso igual no es eso. Porque sí, hay nombres que son un poquito más grandes y podríamos llegar a hacer que se vean igual, pero no es eso. Nos pide un listado de todas las instituciones. ¿Y esto tiene un listado de todas las instituciones? Sí, porque si lo sacamos de esta tabla, ¿sí? Y agarramos esto, tenemos... Hay varias repetidas. Bien, hay varias que están repetidas, ¿no? Entonces, si queremos tener un listado de los hospitales, pero no nos interesa que esté repetido, porque lo único que queremos saber es el listado de todos los que están en esa primera tabla. ¿Sí? Entonces, primero que nada, vamos a borrar los duplicados. Seleccionamos nuestra columna, venimos al menú Datos. Y acá fíjense que tenemos una opción que es limpieza de datos. Acá en el medio tenemos una opción que se llama quitar duplicados. Y ahí nos dice, se han seleccionado 1347 filas y una columna. Si les ponemos esto, los datos de una fila de encabezado, no va a buscar acá en esta primera fila porque es encabezado, ¿sí? Entonces está bien, tiene un encabezado que es el primero, ¿no? Seguido de eso, puedo poner quitar duplicados y dice, se han encontrado 376 filas duplicadas y se han quitado. Y solo nos quedaron 67 celdas, ¿sí? Si vamos hacia abajo, fíjense que tal cual. Hasta 68, pero bueno, también tenemos el encabezado. Entonces, como podemos ver, ya no tenemos duplicados. Tenemos una sola versión de cada una. Lo cual está bastante bien porque era lo que se nos había pedido. ¿Sí? Seguido a eso,
yo puedo seleccionar la columna, ¿sí? Y ir a datos. Y acá voy a tener una opción que dice ordenar intervalo, ¿sí? ¿Qué era un intervalo? ¿Se acuerda que era un intervalo? Y ir de una celda a otra como achicando los pasos, por ejemplo, A2 encerrando hasta J2. Igual. Era básicamente tal cual como lo dijo María Rosa. Entonces sería un conjunto de celdas, ¿no? Acá el intervalo es las celdas estas que tengo seleccionadas, que es toda la columna, básicamente. Hice clic acá arriba, entonces me agarró todo el intervalo de todo A, ¿sí? Si voy a ordenar intervalo, entonces, ¿qué es lo que piensan que va a hacer? Ese conjunto de celdas me lo va a ordenar. Y acá fíjense que dice, voy a borrar un poquito, voy a cerrar un poquito esto. Ordenar intervalo, dice ordenar intervalo por columna A, o sea la columna esta que estoy parado, de A a la Z, ¿sí? O sea, primero va a estar de forma alfabética básicamente, ¿sí? O de Z a la A de forma alfabética inversa. Entonces vamos a decirle de A a la Z. Bien, me lo ordenó. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué pasó con el encabezado? El encabezado me quedó por el medio, ¿sí? Porque tenía una I y me lo mandó al medio. Entonces, lo que podemos hacer ahí, ¿sí? Es una de dos. O vamos a la primera celda y arrastramos hacia abajo hasta seleccionar todas. Y hasta la 67, 68. Lo cual está bien, ¿sí? Si son poquitas, si son muchas voy a tener que arrastrar todo hacia abajo. Lo otro que podemos hacer es seleccionar la columna completa y con la tecla control hago clic y deselecciono el encabezado que tenía ahí. Entonces ahí me quedó toda la columna seleccionada menos el encabezado de esa institución. Y ahora cuando vaya a datos, ordenar intervalo por columna. Ahora sí, me reordena todo menos el encabezado que no lo tenía seleccionado. Y ahí ya estamos, ¿sí? Tendríamos la columna ordenada de forma alfabética. Disculpe, profe, ¿control Sí. qué? ¿Cómo? Control, me quedé en control. Yo tengo primero selecciono un clic en la columna, ¿no? Y ahí me selecciona toda la celda de la columna. Entonces, suelto el clic y ahí estoy. Presiono control y hago clic en la celda de esta institución y suelto el control y suelto el control. Y entonces lo que hago con ese control y clic es deseleccionar esa celda que estaba seleccionada. Si lo hago con esta de acá, la deselecciono también, ¿sí? Le hago control y luego clic, ¿sí? Y puedo agregar o sacar una celda del intervalo que tengo seleccionado, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Uh-huh. Si usted, por ejemplo, ahora baja el mouse, ¿la institución queda arriba fijada o corre todo para arriba? ¿Cómo hago yo para fijar solamente donde dice institución y si yo corro el mouse, que me quede arriba la palabra institución y no se pierda para arriba? Entiendo, que cuando yo voy arrastrando así, que se siga viendo. Exacto, sí. Venís acá a la fila, clic derecho y acá más abajo, ver más acciones de fila, inmovilizar hasta la fila 1. Hago clic y ahí fíjate que me la fijo. Perfecto. Sí, buenísimo. Con las columnas puedes hacer lo mismo para que si vos te movés hacia la derecha, que se siga viendo la primera columna, por ejemplo. Si yo quiero que se fije esto, clic derecho, inmovilizar hasta la columna A, y ahí cuando me muevo hacia la derecha, ahí me quedo fijo. Gracias, profe. Bien. Hasta acá me siguieron. Profe, una pregunta. Sí. Jaime.
Es lo mismo si me paro en la fila en la que se repitió, en este caso institución, que se repitió casi a la mitad, digamos, y elijo, o sea, me paro en esta fila y pongo suprimir, se elimina esta fila y queda todo, o sea, repetir, ¿ok? Si yo me paro en institución, por ejemplo, y pongo suprimir, sí, se elimina todo el contenido de la fila, pero no desaparece. No. Sí, pero yo me refiero que institución se repitió 2 veces, ¿no? Al ordenarlo alfabéticamente. Si yo me paro en la segunda vez donde se repitió y pongo suprimir, se elimina solamente esta fila o también se elimina la primera. Creo que no te entendí. ¿Vos sí para borrar los duplicados? Exacto, sí. Podría, o sea, vamos a volver hacia atrás. Ahí tengo duplicados italiano, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, si yo vengo acá y borrarlo ahí a mano. Se puede borrar a mano, ¿sí? Si yo selecciono solo esa, se borraría esa. Pero el tema está que, bueno, ahí no desaparece la fila, ¿sí? Para borrarla no es con suprimir, sino tengo que eliminar la fila completa para que no quede vacía. Y después que, si yo lo hago a mano, tengo un montón, ¿sí? Tengo que estar buscando uno por uno los duplicados. Es medio tedioso, ¿sí? ¿Y si le agregamos un filtro? Ahora ya vamos para ahí. Entonces, pasa eso, ¿sí, Jaime? Está bien lo que vos me decís, sí, básicamente es lo mismo que ir borrando a mano los que están duplicados, pero esto lo hace como de forma automática. Entonces por eso que directamente usamos... Entiendo, porque sí. Si en este caso, por ejemplo, no fuese tantas filas, por ejemplo, ¿no? Fueran solamente 5 filas, y queremos se repite, no sé, institución, por ejemplo, lo podemos hacer como a mano, poner suprimir y se elimina directamente la fila. Tal cual. Si fueran solo 5 filas, sí, lo haces a mano. Venís acá, clic derecho, eliminar. Tal cual. Sí, ahí no tendría sentido. Creo que sería más pasos seleccionar y después venir a datos. No tendría mucho sentido. Bien. Entonces borramos. Le había aplicado el deshacer y acá me faltó borrar los duplicados. Y ordenarlo, ¿no? Datos. Más arriba. Ordenar intervalo entonces por columna. Orden inverso. Ahí está. Bien, entonces ahí lo que nos pidió la consigna estaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto que hicimos acá? Vamos a ver un poquito lo que estuvimos haciendo. Borramos duplicados, ¿no? Primero aplicamos esta función, esta herramienta de limpieza de datos, quitar duplicados, ¿sí? Eso lo que hizo fue sacar directamente de la tabla, eliminar los datos duplicados. O sea, es una operación que no podemos deshacer, ¿sí? Podemos volver para atrás con el deshacer, pero es algo que se borraron de forma definitiva de mi tabla, ¿sí? Y lo mismo con este ordenado que tenemos por el ordenado que hicimos. Este ordenar intervalo me modificó el orden de las filas también de forma definitiva, queda así, ¿sí? Es algo que queda en la tabla guardado de esa forma. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora nos quedaría la parte de asignar un color a cada institución, ¿sí? Eso sí me parece es algo medio manual. Podríamos venir acá, ¿sí? Vamos a hacerlo con algunas. Rojo, naranja, amarillo por ahí.
azul. ¿Sí? Vamos a hacerlo solo con algunas porque son como 67. Inclusive no sabría si nos alcanzan los colores, ¿no? Pero con esta que está por acá lo podemos hacer. Y esta que está acá marrón. ¿Okay? Bien. Luego deberán abrir una nueva pestaña cuyo título... No, esto ya lo hicimos. Lo primero era numerar, lo hicimos al principio, poner un número a la columna. En una columna. Esto ordenar de la A a la Z y aplicarle un color. En una pestaña nombrada registro deberán ordenar por número de registro de menor a mayor las presentaciones. Es necesario que cada presentación tenga el color del hospital al que pertenece. Entonces, si vamos hasta nuestra tabla, tenemos número de registro, ¿no? Y el hospital, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero nos creamos el menú de las noticias. Tenemos una hoja que se llama registro, ¿sí? Tenemos columna de registro. ¿Qué más? Institución. Institución, profe. Vamos a ver de nuevo el enunciado. Dice: en una pestaña nombrada registro, ordenar por número de menor a mayor las presentaciones. Es necesario que cada presentación tenga el color de hospital al que pertenece. Entonces, el número de registro lo necesitamos sí o sí, ¿no? Y en la institución porque queremos para aplicarle el color, el mismo color. Así que con esto al menos tenemos que tener esas dos columnas, ¿no? Y derecho. O sea, nos paramos en una columna con Shift, ¿sí? Si mantenemos apretado Shift podemos ir seleccionando columnas que estén una al lado de la otra. Si yo quisiera seleccionar registro y 6, me va a seleccionar las del medio. Entonces, por eso, en lugar de usar Shift, lo que puedo hacer es usar Control, ¿sí? Selecciono una columna y ahí Control. Con Control sí me permite saltearme alguna que tenga en el medio. Pero bueno, acá es registro e institución, están al lado, así que es indistinto si lo hago con Shift o con Control. ¿Me siguieron? Clic derecho, Sí, copiar. Sí, profe. Buenísimo. Clic derecho, pegar. Y lo que nos pide entonces es que tenga el número de registro, que está ordenado básicamente por número de registro, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? No entendí, profe, la consigna, digamos, o sea, el número de registro tiene que estar ordenado. Claro, tiene que estar así, esto como está ahora, ordenado por número de registro. Fíjate que acá tenés primero el 1074, 1112. Usando la misma que hicimos hace un ratito con los nombres. Bien, acá este 1201 iría más arriba, ¿no? Por acá, más arriba del 205. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Qué pasa con esto? Sí. Mira, datos, que me mezclé un poco, pero creo que de ahí no. Sí, tal cual. Ir a datos. Y la herramienta que usamos es ordenar intervalo por columna, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué diferencia tiene esto con el anterior? En el anterior nosotros ordenamos solo una columna, ¿sí? Acá lo que vamos a ordenar son dos columnas. Entonces, si vamos a datos, seleccionamos las dos columnas.
¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo solo selecciono una? ¿Qué les parece que puede pasar? Fíjense. Y por ahí si acomodan los números de la primera columna no va a coincidir con los hospitales que están al lado. Excelente, María. Tal cual, es eso. Si yo ordeno solo el número, el hospital que tiene al lado pierde el sentido, la coherencia, ¿sí? Porque estoy desordenando esto y es algo que no es real, ¿sí? Acá en la primera hoja nos decía que este número de registro coincide con esta institución. Entonces, si yo ordeno solo una columna, estoy rompiendo un poco esa coherencia, esos datos que estaban armados en mi hoja de cálculo. Entonces, si voy a modificar el orden, tengo que modificar los dos, ¿sí? Entonces, está bien lo que dijo por ahí la compañera, sí, con esta herramienta datos, pero datos, ordenar intervalo, pero siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Si voy a reordenar, tengo que modificar el orden, ¿sí? En conjunto, no solo de una columna, porque si no estoy rompiendo esa coherencia de los datos, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Entonces, selecciono. Fíjense, vamos a ver eso. 1074 se tiene que condecir con hospital italiano. Y uno que sabemos que va a variar es este 1201, porque va a irse más arriba, ¿sí? Es menor, entonces tiene que ir más arriba. Tiene que condecirse con el Muniz, ¿sí? Este acá, Muniz. Vamos a seleccionar las columnas. Todos lo sacamos. Datos. Me sacó la opción de... entonces dice ordenar hoja por columna, pero no es la B. En realidad es la... me está diciendo... Ahí está. Así que quería deseleccionar esto. Ahí está. Ordenar hoja por columna A. ¿Sí? De la A a la Z. ¿Ok? ¿Cuál era el que nos tenía que poner arriba de todo que dijimos? Hoja. En realidad no es hoja, es intervalo. Ordenar intervalo por columna A de la A a la Z. 1201 habíamos dicho que tiene que coincidir con el Muniz, ¿no? Y ahí sigue coincidiendo, con lo cual tenemos un inicio que está bien. Reordenamos siempre teniendo en cuenta las dos columnas. Nosotros seleccionamos las dos columnas, pero le dijimos que ordene por columna A de la A a la Z, ¿sí? Entonces ahí nos reordenó, con lo cual podemos decir que está bien porque se siguen condiciendo el número de registro con la columna de la institución, ¿sí? ¿Siguieron? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Todo bien. Buenísimo. Sí, está bien, profe, pero, perdón, ¿no tendríamos que primero corregir las veces que se repite la institución? Digo, ¿no? Como para que podamos ordenar los números, las fechas. Está bien lo que decís. Temas así. Para este primer ejercicio de hospitales, pedía que listemos los hospitales, ¿sí? Que tengamos una lista de los hospitales. Entonces por eso es que no nos servía tener los duplicados, porque solo nos pedía una lista de los que había disponibles. En esta que está acá nos pide, ¿sí?, tener en cuenta el número de registros. Si lo borramos, vamos a perder. Si borramos los duplicados, ¿sí?, por ejemplo este que está duplicado acá, vamos a perder número de registro. Entonces acá no haría falta. Y tampoco lo pide el enunciado, no pide que haya una versión única de cada uno, ¿sí? En el otro sí, porque nos pedía un listado de los hospitales y estaba repetido, algunos estaban repetidos, entonces ahí sí
Pero en este ahora no hace falta que lo corremos. ¿Ok? Porque son distintos los datos. Fíjate que Hospital Italiano y Hospital Italiano abajo tiene distintos datos de registro. Claro, ahora tal cual, lo tenemos en cuenta en un contexto de número de registro con institución. El otro era solo un listado de hospitales. Entonces ahí no nos servía tener dos veces que diga Hospital Italiano porque era solo un listado de hospitales. ¿Sí? Lo que pasa es que acá usted lo separó y en la tabla original está todo junto. Por ahí Jaime pregunta por eso. Claro, a lo que voy, que puede existir la consigna que te pregunte las dos cosas al mismo tiempo. Si lo dice en la consigna, sí, pero no. Si no lo especifica, no. Sí, si lo pide, sí. Si lo pide, sí. Bien. ¿Se entendió? Entonces, acá no estaba en la consigna, no haría falta. En una nueva pestaña nombrada registro deberá ordenar por número menor a mayor las presentaciones. Es necesario que cada presentación tenga el color del hospital, ¿sí? Pero no dice nada en cuanto a datos repetidos. Si hubiera registros repetidos, ahí quizás sí estaría bien, ¿no? Que borremos, pero no es algo que se dé, entonces no vamos. Puede ser registros repetidos con hospitales distintos también. Dados de baja, dice. Lo que pasa es que se supone que el número de registro es como un valor único, ¿no? Entonces no debería de pasar. Ah, ok. No debería de pasar. Pero bueno. Bien, entonces con eso ya estaríamos. Nos quedaría aplicar los colores, ¿no? Que tenemos ahí en hospitales. Podemos buscar CEMIC ahí y empezar a aplicar los colores, ¿no? CEMIC. Y ahí estaba en rojo, ¿no? El color. Y lo mismo con el resto. De nuevo, lo que hicimos acá, ¿sí? De reordenarlo con esta herramienta, ordenar intervalo, es algo que modifica la tabla, ¿sí? Queda guardado de forma definitiva eso en la tabla, ¿sí? Si usamos borrar duplicados o ordenar por intervalo, queda modificado en la tabla de forma definitiva. ¿Ok? Hago hincapié en esto por lo siguiente. Vamos a volver lo que hicimos para atrás. Todo lo que hicimos para atrás, todo menos el pegado, ¿sí? De la... menos esto, ¿sí? Lo dejamos como estaba al principio, que era desordenado. No tenemos el orden por número de registro. Ok, volví todo para atrás. Vamos a ver que hay otra forma de hacer esto, ¿sí? Yo puedo seleccionar mis dos columnas, ir al menú datos, ahora sí, voy al menú datos y tengo esta opción que se llama filtros, ¿sí? Crear un filtro. Hago clic ahí y fíjense lo que pasa. En la primera fila donde están los encabezados se le añade una especie de embudito, si ven que es como un triangulito. Hablando así lo llegan a ver, este que está acá. Desde el cual cuando yo hago clic ahí me da un montón de opciones, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué sirve eso. Vamos de nuevo. Selecciono las dos columnas, voy a datos y crear un filtro. Acá ojo con lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía seleccionar más de una columna usando Control o Shift? ¿Se acuerdan? Sí, profe. El Control lo puedo usar para cuando no son columnas seguidas, ¿sí? Ahora fíjense, yo ahí usé Control porque quise evitar esa la C. Si lo hago con Control, cuando voy a datos, no tengo disponible el crear filtro, ¿sí? Solo me va... Miren, por más que seleccione solo dos, voy y no está disponible el crear filtro.
solo me lo va a tomar cuando lo haga con Shift, ¿sí? Seleccione una al lado de la otra y ahí sí me lo toma. Entonces, nada, ojo con eso, sí o sí con Shift. Si no van a estar un rato, no les va a quedar como grisado, ¿sí? Ahí voy a crear filtro y le añade el triangulito a la primer fila, ¿sí? Ojo que también que tenga el encabezado, porque si no estuviera ese encabezado, ¿qué pasa? Lo voy a agregar el filtro en los primeros valores. Entonces ya estoy perdiendo datos ahí, datos que son importantes para la tabla. ¿Estamos bien? ¿Siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Lo que puedo hacer desde acá. Fíjense que si yo voy ahí, me va a mostrar acá todos los valores que tiene esa columna, ¿sí? Y si yo voy a institución, lo mismo. Ahora fíjense que otra cosa, yo agregué el filtro a las dos columnas, ¿sí? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué se imagina que lo agregué a las dos columnas? Van a ver que yo desde el filtro... Sí, dime. No, digo, para que realice el filtro las dos columnas y coincidan el registro con la institución. Espectacular, excelente. Yo lo hice en las dos columnas porque si lo hago solo en una va a pasar lo mismo que pasó hace un ratito. Yo puedo reordenar el número de registro y no me va a coincidir con la institución, ¿sí? Así que ojo con eso. Si parece una pavada, parece algo que uno dice, no, bueno, pero ojo con eso porque si nosotros rompemos esa consistencia entre los datos, es algo que no va a estar bien y no es algo que pueda pasar, ¿sí? Hace poco me pasó y no está para nada bueno. Me pasó les cuento, con un listado de notas. Y no sé, me olvidé porque tenía varias columnas, ¿sí? Tenía una nota, otra nota y después el promedio del parcial. Y se me desordenó, tenía el nombre, apellido y no gustó para nada. Igual tenía los parciales y las volví a pasar. No le pase. ¿Cómo? Mientras no le pase con nosotros, profe. No, es algo que algo que nos beneficie y nos ponga todas buenas notas. Buenas notas, claro. Nada, se los digo como anécdota de algo que puede pasar. Uno está distraído, tiene muchas columnas y que se le desordene, pero nada, eso, estar atento siempre y que coincida, porque si se rompe esa consistencia de un dato con el que tiene al lado, no está bien. Y les traigo un ejemplo de algo que pasó para que vean lo grave grave no, pues bueno, tenía los parciales, lo volví a pasar, me fijé, tampoco era tanto, no se desordenó tanto, pero sí es importantísimo que esté en el filtro entonces en todas las columnas, así lo toma como conjunto, ¿sí? Cuando lo reordena, sí lo puedo reordenar por más de un criterio, fíjense. Tengo el filtro ahí y puedo ordenarlo, dice de la A a la Z, pero va a ser de menor a mayor, ¿sí? Fíjense, yo le doy de A a la Z y bueno, me pone el menor arriba y el mayor más abajo, ¿no? Recordamos acá el 1201, que era el Muniz, siempre permanece al lado del ¿cómo se llama? El número de registro con la institución. Con eso comprobamos que está bien, ¿no? Pero yo también puedo decir, bueno, no, pero no quiero que siga este criterio de registro, de que me lo reordene por registro. Entonces, en lugar de venir a este filtro, voy a ir al que está en institución y le digo ordenar de la A a la Z. Y fíjense que ahora sí me lo reordenó todo de forma alfabética por este que está acá. Y obviamente se va a desordenar esta primer columna, ¿no? No va a quedar, porque si mi criterio es que lo ordene de la A a la Z por institución, para que coincida con el registro que tenían al lado, ¿sí? Se desordena esta columna. Entonces, importante, yo le agrego el filtro a dos columnas, puedo ordenar por criterio de una columna o de la otra, ¿sí? Pero bueno, siempre que se mantenga esa consistencia de los datos.
¿Dudas, consultas? ¿Siguieron en todo esto que dije? ¿Siguen ahí? Sí, Sí, profe. profe, todo bien. Sí, pero Quizás es un poco menos... Profe María Tolada no puede conectarse por internet. Ok. Gracias por avisar, Romina. Quizás es un poco más de practicarlo, de aplicar los filtros y no tanto de pensar la lógica de algo como en los temas anteriores. Pero bueno, esto es bastante útil, sí, para trabajar con datos. Es bastante útil. Bien. Y acá podría volver a ordenar, sí, indistintamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando usaba ordenar intervalo u ordenar hojas, ¿sí? por una columna, ¿qué pasaba? Me lo ordenaba de forma definitiva, me hacía cambios en mi tabla. En cambio, cuando yo lo hago acá de filtros, puedo ir modificarlo de forma indistinta y puedo volver a tenerlo como estaba al principio, ¿sí? Sin perder información ni perder nada, ¿sí? El filtro es como que lo reordena, pero no de alguna forma se mantiene, ¿sí? Lo otro es medio de forma definitiva, esto de ordenar hoja. ¿Okay? Y fíjense que supónganse que yo quiero solamente que me muestre los registros, o sea, los números de registros que están asignados, que tiene asignado el Hospital Italiano. ¿Sí? Solo los registros que tiene el Hospital Italiano. Puedo venir acá al filtro de institución y en lugar de ordenar tengo la opción, fíjense acá, filtrar por color, filtrar por condición, por valores. Lo que voy a usar es esto que está acá, ¿sí? Acá tengo el listado de todas las opciones de esa columna. Acá fíjense que dice seleccionar todo y borrar. Seleccionar todo me los marca a todos. Borrar me deselecciona a todos. Entonces yo primero voy a borrar que estén seleccionados todos, que no me seleccione ninguno. Si yo hago clic ahí, no me va a mostrar ninguno. Dice que cuando aplico un filtro me cambia el triangulito que estaba antes y me muestra el embudito. Antes venía como este triangulito, ahora se ve con el filtrito porque está aplicado el filtro. ¿Sí? Hago clic ahí. Entonces, ¿por qué no me muestra nada? Porque está aplicado el filtro y el filtro es que no me muestre, no tiene seleccionado nada. Yo quería que me muestre las filas que tienen el Hospital Italiano, habíamos dicho. Acá en el buscador Sí. puedo escribir italiano. Sí. ¿Sí? Selecciono Hospital Italiano. Ahora borro. Fíjense que no está seleccionado nada. Solo va a estar el italiano. ¿De acuerdo? Que es el que seleccioné. Ahí está. ¿Lo ven? Lo busqué por acá para que sea más fácil encontrarlo nada más. Escribí italiano. Ahí. Y solo me muestra el que coincide con esta búsqueda. Entonces solo está seleccionado ese. Si hago clic acá me va a seleccionar todo y me va a mostrar todo. Yo quiero solo que me muestre los de italiano. Entonces voy a hacer clic en aceptar. Y fíjense cómo ahí me muestra solo las filas que coinciden con lo que yo seleccioné. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, Sí. profe. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense esto. 1, fila 1, 2, 3, 11, 12, 15, 20. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y seleccionó la fila donde estaba cada dato del Hospital Italiano, en la ubicación. Que es la misma ubicación que tenía antes. Sí, sí. ¿Y qué es lo que falta acá en el medio? Por ejemplo, del 3 al 11. ¿Por qué? Los demás 3 y después hospitales. 11. ¿Cómo? Los demás hospitales. Los demás hospitales.
no se están mostrando, ¿no? Como que están ahí, pero no están de alguna forma, ¿no? Eso es lo que pasa con los filtros, ¿sí? Si vemos que está aplicado el filtro ese, yo filtré por Hospital Italiano, pero si yo vengo de nuevo acá y digo, borrame ese filtro que le apliqué, seleccioname todo, fíjense que ahora seleccionó todas las opciones y hago clic en aceptar, ahí me volvió a mostrar todo tal cual como estaba, ¿sí? Porque solo lo que hace el filtro es ocultar la información. De alguna forma me lo oculta, no lo muestra, pero sigue estando en mi tabla, ¿sí? No es un cambio definitivo en la tabla. A diferencia de el limpieza de datos, quitar duplicados. Esa opción sí me borraba información de la tabla. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, quitar duplicados hace un cambio definitivo a mi tabla. Al igual que por acá, ordenar intervalos, ¿sí? Hace un cambio definitivo a mi tabla. En cambio el filtro no. El filtro me deja hacer y deshacer y mostrar, ocultar, reordenar y no modifica la información de mi tabla. O sea que habría que ver en la planilla cuando uno se familiarice con los símbolos y todo eso, si al lado de cada columna hay un símbolo como ocultar o filtro. En principio, si vos tenés una planilla, te mandan una hoja de cálculo y tiene estos filtros, si vos ves que arriba de todo tiene algo como esto, tiene algo así, es que esa hoja de cálculo está filtrada, así que hay algo que no se está mostrando. Claro. Si está así, todo con esta forma, no está filtrada. Pero bueno, para eso sí te puede servir, no sé si por ahí va la pregunta. Sí. Sí, si vos ves que está esto, porque sabes que está oculto, entonces puedes venir y decir, bueno, no, sacame el filtro, mostrame todo. Y borrás ahí el filtro, seleccionar todo, aceptar y ya no está filtrando. ¿Sí? Pero bueno, esta herramienta puede servir para buscar información, ¿sí? O ocultar, ¿sí? Reordenar, sin correr ese riesgo de borrar o modificar información de la tabla. ¿Sí? Lo único importante es siempre aplicárselo a todas las columnas. ¿Sí? Si lo aplicamos uno solo, vamos a desarmar esa relación, esa coincidencia de una celda con la otra al lado. ¿Sí? Esa coherencia de la información. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien, profe? Excelente. Bien, profe. Bueno, vamos a hacer la clase hasta acá, ¿sí? La semana que viene seguimos un poquito más con eso. Y bueno, voy a subir porque tenemos varias hojas, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer entonces hasta el 3 voy a subir estos dos, la hoja de cálculo y la consigna, ¿sí? Hasta el 3 llegamos. ¿Okay? Y el Classroom también, la clase. Eso y a ver, yo creo que... Dame un momentito. Sí, está grabando, sí. Subimos la clase, entonces la clase, esta hoja de cálculo y esta consigna, ¿sí? Hasta el 3 llegamos. ¿Está bien? Sí. Y bueno, si traen alguna duda, lo que sea de lo anterior, lo vemos también en la próxima clase. Bueno, entonces nos estamos viendo, chicos. Buena semana. Buena semana, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao, chao.